En este video vamos a trabajar pues de manera rápida un tema muy interesante relacionado con las tecnologías en la agricultura y sobre todo las modernas tecnologías que están basadas en lo que llamamos la digitalización. Pero antes que todo necesitamos fijar un poco el término tecnología y qué significa. Aquí hay una serie de dibujos o de fotografías donde hay diferentes tecnologías de muy diferentes épocas. Aquí en el centro tenemos una hacha de piedra. Imaginen ustedes que es una hacha de piedra que todavía nadie le ha incorporado el mango de madera, sino se manejaba con la mano. Quiere decir que nuestros primitivos la utilizaban como herramienta, y una tecnología es una herramienta física en cierta medida. También tenemos la escritura, que está catalogada como una de las tecnologías más importantes para toda la humanidad. Tenemos un puente, es también una tecnología. Allí se incorpora conocimiento científico, cálculos, etcétera, para poder diseñar y implementar el puente. La ropa, una ropa que sirve para trabajar bajo el agua y otra para trabajar en el espacio, pero también toda la ropa que utilizamos es una tecnología, se llama tecnologías de producto. La bicicleta, que la utilizamos todos los días, la moto, el camión, el carro, el avión, etcétera, son tecnologías también. Además de estas tecnologías que podríamos llamar físicas, hay otras que son blandas, que se llaman blandas, como por ejemplo las prácticas agrícolas, las prácticas en los negocios. Esas son también tecnologías. Entonces caemos dentro de un tema interesante, y es mirar cuál es la definición. Nos fijamos básicamente en esta segunda definición, que es la más importante. Es el conocimiento. Una tecnología es el conocimiento empírico o basado en la experiencia, pero también puede ser conocimiento científico aplicado. Siempre ese conocimiento debe ser aplicado a solucionar problemas o aprovechar oportunidades en los sistemas humanos. Entonces cualquier sistema humano, ya sea una sola persona, un grupo de personas, una familia, una sociedad, una empresa, etcétera, un país, estamos permanentemente aplicando conocimientos científicos o experiencias, conocimientos basados en la experiencia, a la solución de problemas o al aprovechamiento de oportunidades. Eso es tecnología. Es una definición bastante amplia de tecnología, pero lo que realmente demuestra o nos hace tener más claridad es que las tecnologías todas deben ser utilizables, es decir, que hay un criterio de uso, de usabilidad. Conocimiento que no se utilice, pues no se puede convertir o no se convierte en tecnología. Probablemente fue tecnología hace muchos años o todavía no se ha convertido en tecnología. Hay mucho conocimiento que todavía no se ha convertido en tecnología, pero en realidad lo más importante es que se pueda utilizar. Hay muchas categorizaciones de la tecnología. Hay tecnología de producto, tecnologías de proceso, cuando nosotros estamos fabricando algo, el mismo cultivo de una especie es un proceso, entonces es una tecnología de proceso. Y las tecnologías de gestión tienen que ver obviamente con el negocio, con el manejo de la finca, con el manejo de la empresa, con el manejo de la asociación, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de tecnologías de gestión, como veremos más adelante. También hemos oído mencionar de los modelos de negocio, cómo se hacen negocios y cómo se estructuran, sobre todo cómo se estructuran negocios. Es una manera de expresar también tecnología. Y aquí está la clasificación que les acabo de decir. Dura, tecnología dura, que es más o menos las tecnologías físicas, las que tienen un soporte físico, las podemos tocar, etcétera. Pero las tecnologías blandas, como las prácticas, las metodologías, las formulaciones, etcétera, estaría un poco dentro de esa categorización. Entonces el tema de la tecnología es un tema muy apasionante y además muy amplio. Aquí tendríamos que mirar es qué es lo que la define como digital, porque hablamos de tecnologías digitales, y realmente es una sola característica. Toda tecnología que pueda manejar y procesar información se convierte en una tecnología digital o está haciendo uso de tecnologías digitales.
porque la digitalización es llamémoslo un truco que nos inventamos los humanos para poder manejar números e información, y con información entendemos no solamente los números, sino también podemos manejar letras, también o textos, podemos manejar videos, podemos manejar gráficos, podemos manejar imágenes, etcétera, todo convertido en digital. Digital quiere decir que por procesos de circuitos internos dentro de la tecnología, convertimos cualquier número, letra o parte de una fotografía, pequeñas partes de una fotografía, las convertimos en ceros y unos, es decir, en dígitos binarios 0 y 1. Y grandes sucesiones de ceros y unos nos están llevando información de un color, nos están llevando información de una letra, nos están llevando información de un número, etcétera, etcétera. Entonces el procesamiento binario implica que la información en esas tecnologías se codifica, lo llamamos bits, por eso a veces se dice que la tecnología digital está basada en bits, y es la manera como se almacena y cómo se puede mejorar su transmisión, porque se puede transmitir a larga distancia también y modificarla. Permiten automatización, las tecnologías digitales permiten las automatizaciones. Podemos tomar cálculos, podemos tomar decisiones complejas, podemos mover partes y piezas basadas en decisiones, etc. La conectividad. Las digitales se conectan fácilmente con otras a través de redes. Por ejemplo, Internet es una red importantísima para conectar muchas tecnologías que manejan información, obviamente. La interactividad. Esas tecnologías permiten que nosotros como usuarios interactuemos con sistemas físicos, a través de aplicativos, a través de plataformas, a través de páginas web, etcétera, y en el futuro a través de robots, hoy un poco a través de bots, que son programas de computador que están contestando preguntas. Por ejemplo, en el banco uno hace una pregunta y que contesta probablemente no sea una persona humana ya, sino un bot. Y además estas tecnologías tienen la característica de poder escalarse y crecer rápidamente. Quiere decir que se desarrolla programas de computador para manejar esos datos, para manejar esa información, y esos programas de computador pueden ser parte de otros programas más grandes en otras partes de la red, etcétera, y se va volviendo un sistema bastante complejo y amplio de tecnologías digitales. También se llaman tecnologías de información y comunicaciones. Digamos que en los textos que ustedes de pronto se encuentren se va a hablar de tecnología digital y a veces se habla de tecnologías de información y comunicaciones. Bueno, el tema es que esas tecnologías nos sirven para, esta diapositiva ya la había mostrado en otra parte del curso, nos sirve para informatizar o digitalizar procesos en la empresa. Al digitalizar, lo que estamos diciendo es que podemos manejar información digitalmente. Claro, uno puede manejar información en un cuaderno, obviamente, como se hacía antiguamente, pero hoy se maneja en un celular, se maneja en un pequeño computador o en un gran computador, en una tablet, etc. Entonces, todos los procesos de la empresa, y aquí hay más o menos 3, 6, 9, 10 procesos típicos de una empresa, cualquiera que ella sea, puede ser manufacturera, puede ser agrícola, puede ser minera, puede ser de servicios, más o menos podrían tener estos 10 procesos. Y eso, cada uno de esos procesos, el proceso de mercadeo, el proceso de ventas, el proceso de suministro, compras, por ejemplo, y almacenamiento, el proceso de entrega al cliente, los procesos de cultivo, por ejemplo, el proceso de manufactura específicamente, los procesos de manejo de recursos, por ejemplo, los procesos contables, los procesos financieros, los procesos de manejo del recurso humano, etcétera. Y los mismos procesos de información, pues manejan información, y quiere decir que los podemos informatizar, que los podemos digitalizar. Entonces las tecnologías digitales están copando hoy casi todos los procesos de la empresa. Y aquí tenemos pues los 10 procesos importantes. Hay tal vez unos 2 o 3 más, pero para el ejemplo nos sirve, donde podemos introducir las tecnologías digitales, porque necesitamos en cada uno de esos procesos manejar información, como hemos visto en otros videos. Bueno, ¿qué aplicación tienen, digamos, estas tecnologías de información y comunicaciones o tecnologías digitales? Ordinariamente se habla de unas 6 o 7 áreas de aplicación. Sin embargo, esto va creciendo. Por ahora mencionemos que
pueden servir para aplicaciones empresariales, como ya acabo de mencionar, a partir de la digitalización de los procesos. Es decir, manejo de información de forma digital en los procesos de una empresa. Gestión de relaciones con los clientes. Ese es otro tema interesante. Que el tema de atención al cliente, el tema de las quejas, los reclamos, etcétera, con los clientes, etcétera, pues es un campo importante de uso de las TIC. Cadenas de abastecimiento, ya lo comentamos como uno de los procesos importantes, que es el abastecimiento, el almacenamiento, el inventario, etcétera. También se utilizan las TIC o la informatización y la digitalización. La inteligencia de negocios, buscar, inteligencia de negocios quiere decir buscar y explorar los mercados, buscar y explorar qué están haciendo los competidores, buscar y explorar qué están haciendo los proveedores que nos puedan servir, etcétera. Buscar y explorar quiénes pueden ser aliados. Eso es inteligencia de negocios. Además, cómo cambia el entorno, el entorno económico, el entorno político, el entorno ambiental, etcétera. Esos son datos, información que podemos utilizar usando tecnologías informáticas o tecnologías digitales. Entornos colaborativos, colaborar con otras personas a distancia, se puede ya con tecnologías digitales. Podemos hacer una carta entre varios, podemos hacer un dibujo entre varios, podemos hacer una reunión entre 6, 7 o 10 o muchas más personas que estén en diferentes partes del país, en diferentes partes del territorio o en diferentes partes del mundo. Además hay una aplicación muy interesante de estas tecnologías digitales y de informática que son los negocios. Se pueden hacer negocios, es decir, que la electrónica y el Internet nos permite hacer negocios por Internet. Hablaremos más adelante de los negocios electrónicos. Y además, pues se puede mostrar mucha información a través de los portales web. Ya hay diferentes tipos de avances o de evoluciones en la web. Se habla de la web 2 y de la web 3.0, pero básicamente la información expresada en forma o mostrada en forma de páginas web, podemos procesar, podemos utilizar, podemos aprender, podemos hacer muchas cosas, digamos, basadas en introducir estas tecnologías digitales a la empresa o al cultivo. Implica tener una ruta de aplicación, porque no es sencillo incorporarlas al día a día. Toca despacio porque se necesita capacitación, se necesita experimentación, ensayo, y se necesita irle tomando el gusto y irle tomando la, la efectividad, la manera como esas tecnologías nos hacen cosas de manera más productiva que cuando las hacemos nosotros como humanos o individualmente. Entonces, aquí se han planteado 4 o 5 fases importantes para ir incorporando tecnologías digitales, por ejemplo, al mundo agrícola. Primero es una fase 1 donde hacemos digitalización básica, aprendemos a utilizar algunos programas de computador, aprendemos a manejar un poco mejor el computador o el celular o la tablet, y de pronto podemos utilizar en el cultivo algo de sensores que están tomando información sobre el cultivo. Se llama sensórica todo este mundo de los sensores. Hay sensores de humedad, hay sensores de lluvia, hay sensores de temperatura, hay sensores de radiación ultravioleta, etcétera. Hay una gran cantidad de sensores que toman datos y que eventualmente pertenecen a esa primera fase en la cual podemos ir introduciendo estas tecnologías en nuestro cultivo, en nuestra empresa agrícola, etcétera. Una segunda fase es pasar a la agricultura de precisión, digamos, tomar unos datos mucho más en mucha mayor cantidad y poder tomar decisiones a partir de esos datos. Por ejemplo, se podrían tomar datos de si un cultivo tiene propensión a contraer una enfermedad o no. Y entonces uno podría tomar una decisión mucho antes de que la enfermedad abarque todo el cultivo cuando se ven los primeros brotes. Inclusive en esto se utilizan tecnologías que a veces hemos oído mencionar como los drones, que van tomando unas fotografías especiales del cultivo y que interpretadas esas fotografías, que son información, nos pueden dar, digamos, ayudar a tomar una decisión si fumigar, si no fumigar, si aislar una parte del cultivo, etcétera. Y hablamos entonces ahí de monitoreo avanzado. Estamos monitoreando nuestro cultivo, estamos monitoreando
inclusive también nuestra empresa, muchas cosas que pueden suceder dentro de la empresa y que pertenecen no tanto a las tecnologías de cultivo, a las prácticas de cultivo, sino a prácticas de negocio. En una fase 3 sí se recomienda comenzar a trabajar como en los temas de automatización y estandarización de post cosecha, todo el tema de logística de salida, todo el tema de acopio, todo el tema de entregas, etcétera, etcétera, puede ser ayudado con tecnologías digitales. En una fase 4 nos integramos a los temas de trazabilidad y comercialización digital, comercio electrónico, trazabilidad para cumplir requisitos internacionales o nacionales, por ejemplo los EUDR, que son un poco sobre los que estamos trabajando, la cero deforestación y otros requisitos que vienen en el futuro de diferentes mercados, pues implican que tengamos sistemas de trazabilidad. Y la trazabilidad es poderle seguir la pista, el camino, ¿sí? El recorrido a un producto, por ejemplo al cacao que sale de la finca. Inclusive el cacao que sale de una parte de la finca comienza a tener su trazabilidad hasta que llega al plato del consumidor final o llega hasta a la proveeduría de una fábrica en el exterior que lo va a transformar el cacao en confitería, por ejemplo. Y finalmente en la fase 5 eh, entraríamos en nuestra empresa o nuestra asociación en los temas de innovación continua. Estaremos mirando ya en ese momento qué otras tecnologías se pueden incorporar, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera. Y un tema muy importante que comienza a surgir ahí pegado y al lado es la biotecnología. Cómo podemos saber y transformar en nuevos productos para no solamente ya para la parte agroalimentaria, sino para la parte cosmética, para la parte farmacéutica, para la parte de tratamiento de problemas ambientales, etcétera. Todos esos productos van a tener que ser transformados por la biotecnología. Luego sería, digamos, como una de las tecnologías punteras que vamos a tener que mirar más adelante. Bueno, el otro tema interesante aquí es, en esta diapositiva vemos una serie de ejemplos. Son las mismas fases que ya habíamos hablado en la anterior diapositiva: básica, precisión, post cosecha, comercialización e innovación, pero aquí hay ejemplos de tecnologías claves. Están mencionados los sensores, están mencionados los drones, cada uno en su nivel o en su fase. Cámaras de Internet de las cosas, por ejemplo, automatización, todo el tema de las plataformas y de los aplicativos, y finalmente el tema de los productos digitales, el análisis ambiental y la biotecnología. También hay una columna sobre aplicaciones principales. Esta diapositiva es mejor leerla en sentido horizontal. Con eso, en cada uno de las fases encontramos tanto la tecnología clave como las aplicaciones principales. Un asunto importante es entender que en la aplicación de las tecnologías digitales a la finca o al negocio o a la asociación de productores, pues vamos a tener que comenzar por la fase básica e ir avanzando lentamente hacia la fase de agricultura de precisión, después a los temas de digitalización de post cosecha, después de la comercialización, etcétera. De todas maneras, algunas aplicaciones se van a poder hacer en el camino en diferentes tipos de fases, pero es importante ir consolidando cada una de las fases. En esta diapositiva lo que vemos es cómo integrar realmente las tecnologías digitales a los negocios. Y por negocio u organización aquí estamos entendiendo desde las fincas hasta las asociaciones y más. Pero lo primero que hay que hacer es sistematizar los procesos, formalizarlos, mejorarlos, que los procesos existan, que existan las instrucciones, que exista gente capacitada para cada uno de los procesos. Eso se llama formalizar los procesos. Si en ese aspecto va a ser muy difícil informatizar, que es el segundo paso. Allí ya se digitaliza, se trabaja con datos digitales, se hace procesamiento, se toman decisiones basadas en esos datos, etcétera. Y finalmente, en algunos procesos que son más rutinarios, podemos ir hacia la automatización. ¿Qué quiere decir? Tener algunas máquinas, ya sean reales, físicas o virtuales, en el sentido de que son programas de computador, que es lo que llamamos hoy bots, que
realizan tareas que son rutinarias y que son importantes de todas maneras para la gestión de la empresa o de la organización. Eso sería como la trayectoria de ir integrando esas tecnologías digitales. Muy importante que tomemos cada uno de los procesos y los formalicemos, los mejoremos, les diseñemos los instructivos y capacitemos personas para que puedan hacer cada uno de ellos. Además, hay que tener una cultura de datos, de poder tomar datos y de trabajar con datos para que después la informatización y la automatización realmente sea efectiva y nos represente riqueza y dinero su aplicación. El aspecto que sigue es mirar un poco cómo es el tema de los negocios electrónicos. Y los negocios electrónicos, si ya sabemos que hay informatización y hay digitalización, pues los negocios electrónicos se caen un poco de su peso porque podemos involucrar informatización y digitalización primero a todos los negocios y a partes del negocio. Ya hablamos de la parte comercial, entonces hablamos de comercio electrónico. Podemos hablar de la parte logística, cómo entran los insumos, cómo entra la proveeduría, cómo entra y cómo salen también nuestros productos a centros de acopio, cómo se manejan en los centros de acopio, cómo se transportan, por ejemplo, en camiones o en barcos, etcétera. Todo eso hace parte de logística, la logística electrónica o logística digital. El aprendizaje, todo lo que nosotros necesitamos conocer a propósito de nuevas prácticas, de nuevas tecnologías, de nuevas formas de hacer las cosas, etcétera, es un proceso de aprendizaje que podemos también informatizar, que podemos digitalizar y podemos aprender a partir de páginas web que ya existen muchas para los procesos de aprendizaje agrícola. También el financiamiento también está utilizando todos estos dispositivos de tipo informático y electrónico, pues para prestar plata, para cobrar, para hacer consignaciones, para pagar a proveedores, etcétera, etcétera. Entonces son 3 o 4 ejemplos de cómo la informatización y la digitalización se han introducido ya directamente y hay aplicativos para cada cosa de estas introducido directamente dentro del mundo de los negocios. Allí también se pueden hacer subastas inversas, digamos, saber cuál es el menor precio. Pues se pueden hacer micropagos, se pueden hacer suscripciones, juegos de azar, todo eso, la electrónica y la informática está ya metida en todo este mundo. Finalmente, tenemos un poco de mirar en un negocio cuáles serían las estrategias principales para digitalizar e introducir la informática allí. Inicialmente hay que, como ya comentamos, revisar los procesos, cambiar procesos, saber cuáles son los procesos más importantes en el cultivo, en el manejo de la finca, en el manejo del negocio, en el manejo de la empresa, en el manejo de la asociación y mejorar esos procesos. Después, ir mirando cómo se crean alianzas y sociedades con otros cultivadores, con otras asociaciones, etcétera, etcétera. Eso es muy importante porque casi todas estas tecnologías lo que nos permite son trabajo en red, nos permite trabajo en red, red de proveedores, red de aliados, red de clientes, redes con el Estado, redes con la universidad, redes con gente de asistencia técnica, redes con personas que prestan servicios, etcétera, etcétera. Se deben también tener en cuenta la selección de aplicaciones. Las aplicaciones son esos programas de computador que ya podemos bajar al celular, podemos bajar al PC o a la tableta y desde ahí poder comenzar a trabajar guiadamente. De todas maneras, inicialmente, como es un proceso de aprendizaje, nos tocará guiadamente con otros miembros de la red. Y finalmente tenemos que hay que cambiar de todas maneras por dentro de la empresa en cierta medida, hay que recapacitar el personal, incorporar personal un poco más calificado, etcétera, etcétera, darle oportunidad a quienes quieren aprender de seguir aprendiendo todas estas tecnologías y porque es la única manera de poderle sacarle provecho. Finalmente vamos a llegar a constituir unas redes de muchos proveedores, suministradores, clientes, competidores, aliados, etcétera, organismos que van creando valor, que podemos ponerle mayor valor a nuestros bienes, a nuestra producción. Aquí introduciríamos todo el tema de la transformación, porque son personas o empresas que van a transformar por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, así sucesivamente. Estaría también los que le aumentan valor en el sentido de que llevan y hacen conveniente la compra para un consumidor internacional o nacional. Todas esas personas van generando valor y eventualmente pues están unidas por estos negocios electrónicos. Bueno, muy bien, hasta ahí este video.
Solamente pues me despido y nos vemos.